Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegó la hora de poner mano a la obra. Nuestra materia se llama taller y todo taller implica un trabajo. Como ustedes saben, este taller, esta sección se llama electricidad. Por lo tanto, vamos a utilizar materiales eléctricos y vamos a empezar a trabajar con ellos. El primer material eléctrico con que vamos a trabajar es justamente lo que se vio en la última parte del apunte enviado y sobre los cuales también hicieron unas actividades en el trabajo práctico. Ese material es el cable. Como primera medida van a buscar retazos de cables, van a pedir a papá o a mamá algún retazo de cable que se pueda utilizar para hacer las prácticas que habíamos detallado en los apuntes, que son las operaciones básicas con cable. Sería bueno que tengan distintas alternativas de cables, desde el más fino hasta el más grueso, entonces pueden trabajar y adquirir habilidad en hacer las operaciones básicas con cables que habíamos visto en los apuntes. Yo acá tengo retazo de, este cable se llama cable paralelo, ¿sí? Es un cable que viene unido, tiene dos polos, es un cable bipolar, los típicos que se usan para los parlantes, en sistemas de audio. Son de poca sección porque no tienen que transmitir mucha tensión este tipo de cables. Después tengo otro cable de 2,5 y tengo otro de 4, 2,5 milímetros cuadrados y otro de 4. Entonces lo que ustedes tengan en la casa que se pueda usar, esto después vamos a cortar en tramos, así es que tienen que pedirle permiso a papá o a la mamá si se puede usar para trabajar. ¿Qué van a hacer entonces? Justamente las operaciones básicas con cable. La primera operación básica, ¿sí?, consiste en el decapado de cables, ¿sí? Es lo que comúnmente nosotros llamamos y todos le dicen pelado de cables, ¿sí? Entonces el término técnico para el pelado de cable es el decapado de cables, que consiste en, como en este caso, remover en un segmento de cable, ¿sí?, remover la aislación, ¿sí?, de manera que quede al descubierto el conductor. Como tal cual está en el apunte, existen un montón de herramientas y técnicas de acuerdo a cuál sea el cable que vamos a trabajar. Lo más accesible, quizás lo que tengan más a mano en las casas y que sirve para realizar esta operación, consiste en pinza y alicate, ¿sí? Existen infinidad de herramientas para llevar a cabo este procedimiento, esta operación con los cables, ¿sí?, de acuerdo al tamaño del cable, de acuerdo a la complejidad de la construcción del cable, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo una de las herramientas alternativas que se llama, es una pinza pelacable. Es uno de los tantos modelos que existe de pinza pelacable, ¿sí? En este caso, esta pinza, esta herramienta, trabaja de la siguiente manera. Tiene dos mordazas, ¿sí?, y dos como yunque de aprisionamiento. Entonces, sencillamente el cable se coloca entre las dos mordazas y los yunques de aprisionamiento, se acciona, ¿sí?, y automáticamente remueve el segmento de aislación del conductor, ¿sí? Es decir, que es una herramienta que con una sola mano se la puede operar, para que sepan que hay otras alternativas, ¿sí? Entonces, para pelar cables, hacerse o conseguir pinza y alicate. Esta pinza se llama puntualmente pinza universal. La característica de esta herramienta viene dada por, en este caso, ¿sí?, tiene el mango aislado, ¿sí?, tiene aislación eléctrica en el mango, y además otra característica es el largo de punta a punta que se mide en pulgadas.
Miren, acá tengo una cinta métrica con graduación doble. En la parte de arriba tiene la medida en pulgadas y en la parte de abajo la medida en centímetros y metros. Entonces, por ejemplo, esta pinza tiene 7 pulgadas y media, ¿sí? Entonces, en este caso, esta pinza es una pinza universal de 7 pulgadas y media, ¿sí? Hay distintas medidas de acuerdo al trabajo que se va a hacer, de acuerdo al tamaño de la mano, etc. Entonces, pinza universal por un lado, por el otro lado, alicate, ¿sí? Alicate que sirve para cortar o pelar cables, ¿sí? Únicamente, ¿sí? No ni alambres, ni chapas, ni ninguna otra cosa, solamente para cables, para trabajar cables esta herramienta, ¿sí? En este caso tengo lo que se llama un alicate de corte diagonal. Ustedes van a ver que el filo, si consiguen este tipo de alicate, es inclinado, no es recto, ¿sí? Por eso se llama alicate de corte diagonal. Y lo mismo que la pinza, tiene la característica de tener el mango, aislación eléctrica en el mango, ¿sí? Y en este caso este alicate mide también 7 pulgadas y media, ¿ok? Hay otros tipos de alicate, ¿sí? Hay un alicate de filo curvo, que sería para cortar cables también. Lo mismo que también hay muchas otras formas de pinza, ¿sí? Yo tengo una acá que, por ejemplo, esta se llama pinza de punta, ¿sí? Es muy útil para agarrar cosas en lugares de poco espacio, ¿sabes? Entonces, pinza universal y alicate. ¿De qué manera vamos a pelar o a decapar el cable, mejor dicho? Le voy a cortar esta punta para mostrarles desde cero. Van a tomar el cable con la pinza, con la mano de la que sean diestra, es decir, si son zurdos van a agarrar con la izquierda, con la derecha, perdón, y si son diestros van a agarrar con la izquierda. Entonces van a tomar el cable con la pinza, ¿sí? Sin apretar demasiado, simplemente para sostener el cable, con la mano no diestra. Y con la derecha vamos a tomar el alicate de corte diagonal, y vamos a ir marcando toda la circunferencia de la aislación, marcando, no cortando. Es decir que la presión en mi mano derecha, ¿sí? Tiene que ser regulada, es decir, solamente marcar la aislación, ¿sí? Marcar la aislación, no presionar demasiado, porque fíjense, yo voy a presionar un poquito más de lo normal, ¿sí? Y van a ver lo que pasa. Una vez que está marcado toda la circunferencia de la aislación, voy a hacer contacto el alicate contra la pinza y voy a hacer palanca, ¿sí? Y voy a hacer fuerza en lados opuestos, ¿sí? En direcciones opuestas, ¿sí? Ahí y ahí se peló el cable, ¿sí? Simplemente queda hacer un poquito más de fuerza para remover totalmente la aislación, y ahí salió el tramo de aislación y tengo descubierto mi conductor para posteriores operaciones. ¿Qué pasó acá? Si ustedes se fijan, ¿sí? Hice demasiada presión y llegué a cortar el conductor. Fíjense que acá dentro de la aislación, de este tramo de aislación, quedaron pedazos de conductor, ¿sí? Esto puede llegar a pasarles si no regulan la fuerza con que tienen que marcar la aislación, ¿sí? Bien, que ocurra esto es inaceptable. Es inaceptable. Está mal hecho si pasa esto. Quiere decir que cuando se realiza este procedimiento se tiene que cuidar de no dañar el conductor, ¿sí? En este caso es multifilar, es decir, de varios filamentos el conductor de este cable. Fíjense, este filamento acá ya está flojito, ya cayó. Entonces tienen que cuidar cuando hacen esta operación de que no se dañe el conductor. Ahí cayó otro pedazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra eso? Ir regulando la fuerza con que yo voy a marcar la aislación,
regulando la fuerza, porque es solamente para que quede marcado y quede de alguna manera seccionada la aislación y me permita con un sencillo movimiento de palanca remover la aislación y dejar al descubierto el conductor, ¿sí? De eso se trata el decapado o pelado de cables. Fíjense la diferencia, ¿sí? Este cable, si yo lo instalo así como está, con varios de sus filamentos faltantes, ¿sí?, me va a crear un problema de calor en la instalación eléctrica, en el circuito, en cualquier circuito, ¿sí? Este cable en estas condiciones no puede instalarse, no debe instalarse. Jamás tiene que pasar esto en una instalación eléctrica, ¿sí? Recortar parte de los filamentos, porque el cable está preparado para conducir, ¿sí?, una determinada cantidad de corriente, ¿sí? Y si yo le quito parte de su capacidad de transmisión de corriente, acá se va a generar un calor intenso, ¿sí?, que puede que no provoque nada inmediatamente, pero con el tiempo se van a producir problemas de recalentamiento en este cable. Y por supuesto, en las instalaciones eléctricas no hay un solo cable recorriendo toda la cañería, hay varios cables. Entonces, además, el efecto sobre el cable mismo puede tener efecto de calor sobre los otros cables que están instalados en la misma cañería y en contacto, ¿sí? Entonces, hay que cuidar de no dañar el conductor cuando se realiza el decapado de cable.